Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. 9 minutitos sobre las 7 de la tarde, con nosotros ya en la mesa de radio Javier Sierra, concejal portavoz de Alternativa Icodense en el Ayuntamiento de Icod. Alternativa Icodense, como saben los y las icodenses, el partido en la oposición con mayor número de votos tras el grupo de gobierno, tras Coalición Canaria en ese pacto con el concejal de Ciudadanos, y candidato a la alcaldía en las próximas elecciones de mayo, se puede decir ya, de este año 2023. Javier Sierra, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Narciso. Encantado de estar aquí una vez más y poder dar voz a nuestro partido y ser escuchados en tu emisora, que siempre es un lujo y un placer que nos invites. Aquí nos ha traído Javier un boletín que han estado distribuyendo por la ciudad en los últimos días, en las últimas semanas, y también un calendario de mesa de este año 23. Bueno, Javier, la primera pregunta, ¿cómo se presenta esta etapa ya preelectoral? Quedan menos de 5 meses, menos de 5 meses. Sí, menos de 5 meses ya para esa cita electoral que tanto anhelamos, que tanta gente está deseando ya que llegue, porque al final, pues bueno, se nota esas ganas de cambio. Y nosotros con la sensación de la tarea hecha, de haber estado estos 3 años y medio, casi 4, cuando llegue la cita electoral, de trabajo incansable, de pateo por todos los rincones del municipio. Vengo desde hace un ratito de patear las calles, los caminos de Redondo, del barrio de Redondo, y la verdad que es un lujo volver a visitar sus calles, sus rincones, no solo de este, sino de todo el municipio, y con esa sensación de ganas de cambio, porque al final han sido 4 años perdidos en cuanto a inversiones, en cuanto a cambios reales en el municipio, que se vean y que se perciban por la gente, y bueno, con esa ilusión de cara a mayo, con eso, con la tarea hecha y con un equipo formado detrás que conoce la realidad de nuestros barrios, de nuestra gente, y tenemos las claves creemos tener las claves para poder cambiar esa realidad mejor y poder darle a ICO el rumbo que se merece y que explicamos en ese folleto que estamos repartiendo estas semanas por el municipio. Lo hemos hecho ya en las diferentes zonas comerciales de ICO y ahora estamos empezando a entregarlo por las diferentes casas y viviendas del municipio para que llegue a todo el mundo, que sepan lo que estamos haciendo. Por suerte, mucha gente ya nos conoce, nos sigue por las redes sociales, nos ha visto visitar sus barrios, sus calles y bueno, ahora es reforzar ese trabajo hecho en estos casi 4 años de oposición. Precisamente en este boletín ustedes destacan más de 200 pateos, como acabas de señalar ese último de hoy por Redondo, más de 200 pateos, 200 visitas, 200 situaciones de visitar a la gente, a los vecinos en cada rincón del municipio desde el año 19, más de 100 escritos de sugerencia solicitando al grupo de gobierno las peticiones vecinales que ustedes han recogido en esos pateos, entiendo, y también casi 100 propuestas al pleno del ayuntamiento. Destacan también desde Alternativa Icodense en becas de estudio que no han parado de exigir el cumplimiento de las becas de estudio no entregadas, señalan ustedes, en comercio, que han presentado diversas propuestas para la mejora del comercio y ayudas directas, y en mayores, que han sido impulsores de las actividades de mayores a través de propuestas vuestras. Esto es lo que destacan ustedes fundamentalmente como titulares de ese boletín, ¿no? Sí, la verdad que, reflejar en un boletín, en una página, la actividad de 4 años es muy complicado, pero por suerte tenemos la sensación de lo que te decía, tener la tarea hecha, de que la gente sabe lo que hemos defendido desde la oposición para la mejora de sus barrios, de su día a día. Hemos sido los principales defensores de la entrega de esas becas de estudios que todavía hoy no se han entregado, las correspondientes al curso escolar 2021-2022. Por supuesto, las del curso en marcha todavía no se han convocado, a pesar de esos anuncios por parte del señor alcalde para su entrega. Hemos sido defensores de
de muchas propuestas al comercio, a la zona comercial de Ico de los Vinos, no solo del casco, sino la Centinela, la Mancha, en los barrios, y bueno, todas esas medidas han quedado en nada, y bueno, esperamos y confiamos que los icodenses pues sepan analizar y ver cuál es la realidad de la política en Ico de los Vinos, qué ofrece el grupo de gobierno, qué ofrece el alcalde y qué ofrece la oposición. En este caso, Alternativa Icodense es un partido que ha estado presente haciendo oposición y presente en las calles durante estos 4 años. No nos estamos activando ahora unos meses antes de las elecciones, sino que bueno, hemos hecho ese trabajo incansable desde el primer momento. La pandemia nos paró 2 meses en casa, pero desde casa también seguíamos haciendo reuniones, seguíamos haciendo propuestas, y creo que esa labor está hecha, la gente lo ha valorado, y bueno, contentos. Ahora será los vecinos y vecinas los que decidan lo que quieren hacer y qué rumbo le quieren dar a Ico de los Vinos a partir del 28 de mayo, y a partir de ahí pues sentaremos las bases de una nueva era en Ico de los Vinos, de 4 años por delante, y de seguir impulsando las políticas en las que creemos y que son fruto de esa escucha activa a la gente en todos estos pateos y en estas visitas, porque al final es la única manera de conocer la realidad de un municipio. Y no solo voy yo a esos pateos, viene conmigo los concejales, el equipo, la ejecutiva, personas que se han querido afiliar y unir al equipo en este proceso, en estos 3 años y medio, y eso la verdad que motiva y enriquece mucho un proyecto, porque al final tienes las diferentes realidades del municipio, sea del barrio que sea, y que todos conozcamos la realidad de todos los barrios para entender cuáles son las prioridades y defenderlas a capa y espada. Javier, desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son las carencias más significativas, ya digo, desde vuestra visión como oposición, las carencias más significativas del grupo de gobierno que preside Francis González? Bueno, en estos 4 años casi ya. A mí, Narciso, las más significativas. O sea. Mira, a mí me sorprende mucho que el alcalde ahora, después de casi 4 años, empieza a caminar ahora a las calles. En sus redes publicaba este fin de semana, o ayer, no sé cuándo lo publicaba, como que iniciaba a rendir cuentas a la gente, a la ciudadanía. Empezaba por el barrio de Las Abiertas repartiendo un folleto cargado de excusas y diciendo que por culpa del gobierno de Canarias, que por culpa del Cabildo y que por culpa de la oposición, cuando él tiene una mayoría absoluta y la oposición, si quiere, no le servimos para nada, ni le podemos bloquear absolutamente nada, pues nos echa la culpa de que Ico no haya podido, en el barrio de Las Abiertas, por ejemplo, que es lo que podíamos ver en las redes sociales, que no haya podido tener la mejora de la plaza, o que no hayan podido cubrir la ermita, la zona de la plaza, o que no hayan podido asfaltar la carretera. Oiga, eso son excusas. Usted está poniendo excusas porque al final usted se ha gastado todo el dinero. Las carencias es que no han sabido o no han atendido las realidades de los barrios que tanto prometieron y que tanto defendieron en campaña electoral y en sus mítines en todos y cada uno de los barrios de Ico de los Vinos, sino que el dinero de los icodenses se lo han gastado en fiestas, se lo han gastado este fin de semana en un concierto, en traer a un artista llamado Loco Playa, y le han pagado 40.000 euros a ese artista. Entonces, y después, para traer una orquesta durante las Navidades, que se han gastado 42.000 euros en traer esa orquesta, o en una cabalgata de Papá Noel, que se han gastado 26.000 euros. Entonces, son muchas cantidades de dinero que las juntas y hacen una gran cantidad enorme de dinero, 800 y pico mil euros en deudas hace menos de un mes en un pleno extraordinario, para pagar también temas de fiestas pendientes del año pasado, de la Navidad del 2021, y tantas historias que tú dices, es imposible y no es moralmente aceptable que se esté gastando tanto dinero en cosas que se esfuman y se evaporan. Y oiga, con esto no quiere decir que yo esté en contra de las fiestas. Yo fui concejal de fiestas durante 2 años y las fiestas son importantes, generan economía, generan movimiento, la gente se queda a comer en los restaurantes, se llenan las casas de vivienda vacacional o los hoteles. Importantísimo mantenerlo, pero con menos gasto y el exceso de gasto en esas orquestas o en esos grupos. Se pueden traer grupos más económicos o hacer un poquito menos de actos y igualmente tiene calidad. Entonces, yo creo que esa principalmente la carencia es la falta de escucha y la falta de pateo de los barrios y de los lugares que hacen Ico de los Vinos. Bueno, cuando hablamos de fiestas, hablamos de cultura también, que es todavía un añadido más importante que la propia fiesta, ¿no? Y eso así lo conceptúas también, claro. Sí, claro, la cultura, yo además te habla una persona que fue concejal de cultura, que fue concejal de fiesta, que fue concejal de educación durante 2 años, y sé de la importancia que tiene la cultura para un municipio, pero no todo puede ser, porque a ver, enmascaran también en muchas ocasiones cultura cuando en realidad están haciendo fiestas, porque están haciendo
un baile, una orquesta, una perlana o una comida, una paella y... Oye, todo eso está muy bien, pero hay otras prioridades que no se están atendiendo. No se están atendiendo esas becas de estudio, no se están atendiendo las ayudas a los comercios. Que qué casualidad, después de 2 años y medio de la pandemia, se van a entregar ahora, 4 meses antes de las elecciones, 2.000 euros por negocio. Bueno, gracias, ese dinero les viene muy bien a algunos negocios, pero por desgracia, por el camino se han quedado otros que han tenido que cerrar y que no han podido recibir esa ayuda porque no llegó antes. Entonces, yo veo muchas carencias en infraestructuras. ¿Qué infraestructuras se han mejorado? ¿Dónde están las grandes obras y el avance del municipio? ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde está el abastecimiento de agua? ¿Dónde están las infraestructuras deportivas? ¿Dónde está el cementerio municipal que se cae a cachos? Los nichos se caen encima de los restos de los familiares y las personas que descansan allí. Y el alcalde nos acusa de hacer demagogia con los muertos. No, oiga, estamos hablando de una realidad, que vamos al cementerio, que nos la trasladan los vecinos, que lo veo yo también con mis propios ojos, que había unas obras que se estaban haciendo para arreglar unos pasillos que tenían unos andamios desde hace más de 5 años y no han tenido la delicadeza de hacer las obras con esa delicadeza, nunca mejor dicho, y han quedado huesos, restos de personas a la vista, porque no han hecho las cosas bien. Entonces, hay que atender esas prioridades y las fiestas son importantes, pero no todos son fiestas. El ayuntamiento no es una comisión de fiestas ni una promotora de eventos, es un ayuntamiento y como tal tiene que atender las diversas realidades de un municipio como Jico de los Vinos con 24.000 habitantes. Javier, ustedes, atendiendo a razones de actualidad también, y va en colación con esto último que señalabas de los importes de esas, en fin, actuaciones culturales, festivas, en el último pleno, el último pleno, que fue el de diciembre, el ordinario, perdón. No, pero este era extraordinario, que se celebró. Sí, pero previamente exacto, se celebró ordinario. Antes del ordinario, el 28 de diciembre, el mismo día. Bueno, ustedes en una nota de prensa que recibíamos los medios, que publicábamos en nuestro digital, tú denunciabas ante el pleno irregularidades detectadas. Lo señalabas en el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, un reconocimiento extrajudicial de crédito de casi 1 millón de euros correspondientes, según señalabas tú, a facturas impagadas, en su mayoría de servicios prestados que no tenían el correspondiente contrato y en algunos casos, de hecho, con contratos caducados hace 2 años y que a fecha de hoy siguen sin ser renovados. Eso es lo que manifestabas. Sí, claro, nos encontramos 2 días antes del pleno ordinario, nos convocan un pleno extraordinario 2 horas antes o hora y media antes de las 7 de la tarde, que íbamos a celebrar el correspondiente a cada mes. Y bueno, nos entregan un expediente para reconocer 830 y pico mil euros de facturas de deudas que ellos adquirieron en el año 2021, y en muchos casos facturas de fiestas, facturas de un contrato en jardines que no existe desde hace casi 2 años o año y medio, que no tienen contrato con los jardines, facturas de alquiler en una cosa tan delicada e importante como es la casa, el hogar de los niños, el hogar de menores de Jico de los Vinos, que tampoco tenían el contrato del alquiler al día. También una factura de 270.000 euros por reforma y rehabilitación del cementerio, cuando la realidad del cementerio la conocen todos los jicodenses que acuden allí a ver a sus familiares y a rendir honores a sus familiares. La realidad del cementerio la vemos todos, y con 270.000 euros de un contrato dado a dedo con la excusa de que durante la pandemia pues había que prever el tener nichos de enterramiento y demás, y bueno, se entrega a dedo a una persona afín a Coalición Canaria, afín al señor alcalde, con publicaciones en sus redes sociales defendiendo al señor alcalde, tanto en la moción de censura como después y demás. Entonces nos parece un poco, pues bueno, que la gente le ponga el calificativo a estas cosas. Y esto se ha pagado a dedo, sin hacer un procedimiento abierto donde cualquier empresa pueda optar a hacer esa rehabilitación del cementerio, entendiendo que puede haber urgencia, pero hay que hacer las cosas bien. Y qué casualidad que es al amigo de turno. Entonces, oye, hay muchas necesidades en este municipio. El cementerio tiene una realidad y se está pagando casi 300.000 euros por unas obras que, bueno, pues yo no sé, no soy experto en materiales, en si la guerra o en si la pandemia ha hecho que se aumenten los precios de esa manera, pero oye, facturas infladas que hemos demostrado, facturas en las que se decía que habían venido a actuar grupos de teatro, que después el grupo de teatro nos confirmaba que no habían venido a actuar a ICO en esa época porque estaban de baja COVID y demás. Entonces, no nos engañen, no nos tomen por bobos, nos dan las facturas, nos dan el expediente 2 días antes
Claro, para que la oposición no tenga tiempo de estudiarlo y para que no se les pille que están haciendo trampas o que están haciendo presuntamente cometiendo irregularidades con las facturas. Pero bueno, ya lo dijimos en el Pleno, advertimos, y quien haya votado a favor de esto, sabiendo y poniendo la advertencia por parte de Alternativa y Codense que había irregularidades, mira cómo el alcalde retiró del expediente una de las facturas, como sabía que estaba mal, que se dio cuenta a raíz de nuestra advertencia. ¿Cómo no retiró las demás? Que también le estamos diciendo que hay cosas que no cuadran, que hay importes que no se corresponden con los cachés de esos artistas. Oye, yo creo que en estas cosas, con el dinero público hay que trabajar muy bien y hay que ser muy cautelosos y hay que ser muy transparentes. Y si te estamos viendo y te estamos diciendo que te hemos pillado, que no cuadran los precios del mercado con lo que se está facturando y los procedimientos y demás, oye, quien haya levantado su mano a favor de votar y de pagar 830 y pico mil euros en facturas sin contratos y en procedimientos presuntamente irregulares, pues que tenga que explicarlo donde tenga que explicarlo. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y ahora que sea la justicia quien determine si eso está bien hecho o no. Eso quiere decir, se desprende de tus palabras, Javier, que ustedes han puesto esto en manos de esta situación que tú estás señalando y que manifestabas en el Pleno, claro, en manos de la justicia. Tenemos que ser responsables, Narciso. Nosotros como oposición, si vemos presuntas irregularidades o ilegalidades, oye, esto tendremos que ponerlo en manos de quien hay que ponerlo para que vea si existen esas irregularidades o no. Estamos advirtiendo, es nuestra labor, porque es dinero público de todos los icodenses, que cuesta mucho conseguir ese dinero, conseguir que en el presupuesto del ayuntamiento haya tantos millones de euros para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos. Es que parece que nos olvidamos a veces de lo que estamos gestionando. Estamos gestionando un municipio de 24.000 habitantes que tiene sus necesidades, que faltan muchas cosas por cubrir. Y aquí se gastan 20 millones de euros de un remanente de los ahorros de todos los icodenses en fiestas, en cultura, en actos que se evaporan y se fuman en un acto de 2 horas, pero luego no queda nada en la realidad, no queda una calle asfaltada, no queda una mejora de un abastecimiento de agua, no queda un campo de fútbol, no queda una piscina, no queda un cementerio en condiciones. Entonces, yo creo que la forma de hacer política de Coalición Canaria ha quedado clara. Alternativa y Codense propone una alternativa a la forma de gestionar y gobernar un municipio como es Ico de los Vinos. Lo estamos demostrando con nuestras propuestas, con nuestras reclamaciones y con nuestro empeño en caminar, en escuchar las realidades. Y yo creo que hay que saber priorizar. Las fiestas son importantes, la cultura es importante, hay muchas cosas que son importantes, pero hay que saber gestionar y priorizar dónde están las cosas. Y yo creo que es lo que nosotros proponemos. Proponemos un trabajo serio para llevar a Ico al lugar que se merece, para que la gente, parece una frase muy hecha, pero la gente espera de los políticos, espera de nosotros otra cosa más que el tenderete y la fiesta. Y que seamos responsables y transparentes y honestos y que sepamos hacer bien las cosas con el dinero que es de todos. Vamos a hacer, si te parece, Javier, una pequeña pausa para la publicidad y luego seguiremos conversando contigo. Escuchamos publicidad, volvemos. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Pues aquí estamos de nuevo, 20 minutos por delante para la segunda parte de esta entrevista con Javier Sierra, concejal, por si te acabas de incorporar ahora a nuestra sintonía, a alguno de nuestros 2 diales, 91.4, 92.8. Estamos entrevistando a Javier Sierra, concejal portavoz de Alternativa Icodense en el Ayuntamiento de Ico de los Vinos y candidato a la alcaldía el próximo mes de mayo. Con Javi Sierra, estábamos hablando nos comentaba sobre diversos asuntos, también de situación de lo que llevaban al Pleno en cuanto a el remanente de tesorería y unos 800.000 y pico euros. Manifestaba Javier en fiestas, en cultura. Vamos a hablar ahora, si te parece, del turismo y del comercio. Realizábamos el otro día un programa especial auspiciado por Icotesa en relación al turismo y al comercio. Lo hacíamos en directo desde la plaza del ayuntamiento y allí se hablaron cosas que me parecían muy, muy interesantes en cuanto a lo poco que se aprovecha el turismo, y no por mala gestión del ayuntamiento, por lo menos por lo que manifestaban el concejal de Icotesa, Tomás Luis, y el técnico de
de la empresa de turismo Rubén Borges y el propio alcalde, sino porque el comercio icodense, y ahí está también ahí el tema de los domingos feriados, que se invitaba a todos los comerciantes por parte del alcalde Javi a participar, a abrir sus puertas, y se está en esa lucha, pero el comercio icodense no termina de creérselo en el aspecto de que incluso la cantidad de turistas que visitan diariamente este municipio, y digo porque los estudios están aquí en ICOT, los estudios de la radio, cierran en horas que incluso podrían abrir porque los turistas les dejan un tiempo libre, los guías, etcétera. Quiero preguntarte por eso qué piensan ustedes al respecto y qué piensan hacer si llegan a gobernar. Bueno, a ver, en cuanto al turismo, está claro que estamos viviendo un año buenísimo en el número, vivimos el 2022 un año muy bueno en número de turistas, los alojamientos con los que hemos tenido el gusto de hablar y conocer la realidad han tenido, unas estancias largas, además, vienen turistas que se hospedan en el municipio, que buscan naturaleza, que buscan gastronomía y comercio, al final, que también va unido a la oferta que da ICO de los vinos, y en ese trabajo, en ese aspecto, el trabajo por parte de la empresa pública icotesa y de su gerente y de su concejal, pues no nos duele reconocer que está siendo bueno y que se está trabajando por el turismo en ICO de los Vinos con el Parque del Drago a la cabeza como principal recurso y atractivo del municipio. Muy bien, ya se empezó en esa senda con la concejala Janet Pérez en el mandato anterior, que también se consiguieron datos récords previos a la pandemia y a la caída de Thomas Cook, y se estaba haciendo una labor muy grande e importante dentro del Parque del Drago para adaptarlo. Ayer precisamente teníamos una junta de la empresa pública para ver la previsión de gastos y de inversiones en el 2023 dentro del Parque del Drago y la piscina y demás, pero en este sentido se está apostando por mejorar el Parque del Drago en muchos sentidos, el centro de visitantes, que le queda mucho recorrido por ahí, que hay que pelear y que hay que dialogar y que tienen que sentarse los responsables políticos con el Cabildo y con otras instituciones para dotarlo verdaderamente, para que tenga por fin esos baños que le faltan. Pero bueno, en líneas generales, como decimos lo malo, también decimos lo bueno, y en el turismo esos domingos feriados nos encanta la idea y nos parece que está haciéndose bien y que se tiene que potenciar. Hay cosas que mejorar, porque es verdad que he hablado con muchos de los dueños de los stands que montan cada domingo, y hay cositas que hay que perfilar, que no se les han atendido y que pero la iniciativa en sí hay que mantenerla, y todo lo que se hace bien hay que seguir fomentándolo, porque el turismo necesita vida, movimiento para atraerlo y para que se quede más tiempo en ICO de los Vinos y que se quede en una cafetería y que se quede paseando y que pueda comprar en una tienda. El que abran los domingos los negocios, al final es un negocio, es una iniciativa privada que deberán de ver movimiento y acciones que funcionen para a lo mejor convencerse de poder abrir. Yo no sé cómo está regulado esto por ciudades turísticas, pero bueno, habría que analizar bien, hablar mucho con los comerciantes. Pero ya más allá del domingo hay que ver también de lunes a sábado, porque hay muchas acciones que no se están contemplando para mejorar su día a día de lunes a sábado. Te decía, comentaban tanto Tomás como Rubén Borges, de que a la 1:15 esos guías que traen grupos de turistas diariamente a ICO tienen un tiempo ya libre, y les dicen, bueno, 45 minutos aquí para subirnos a la guagua. Y esos 45 minutos coinciden con la 1:15 de la tarde, cuando cierran los comercios. Se les ha dicho, comentaban ellos a los comerciantes, que abran por lo menos hasta las 2 y no lo hacen. Claro, ¿cómo luchas contra eso? Yo parece, Javier, claro. Y esto es una opinión mía, yo entiendo que no quieras mojarte lo suficiente, porque tampoco se mojaban ellos. Da la impresión de que hay cierto... no temor, pero sí, no nos metamos con los comerciantes. No es cuestión de meterse, es cuestión de hacerles entender, permítanme la expresión, de una puñetera vez, que hay que estar a la altura de los tiempos, para que realmente la historia y la importancia histórica, y la importancia real que tiene el comercio icodense, se traduzca en acciones concretas, y ellos y ellas, los y las comerciantes, los que tienen que ponerse las pilas en ese aspecto. Es mi opinión, ojo.
Yo no creo que sea cuestión de mojarse así solo, sino vamos a ver, al final yo también entiendo la visión de los comerciantes, vengo de familia de comerciantes, porque al final fueron 40 años de mi tío y mi madre con un negocio familiar en plena calle. Tu querido tío Luciano. Mi querido tío Lucianito. Y claro, me enseñó y tuve la suerte de poder ver cómo funciona un negocio, además en plena calle de San Sebastián, al lado de Correos, de Agustín y Rosa, de tantos negocios punteros y con la trayectoria que tienen en Nico de los Vinos. Y estuve mucho tiempo detrás de un mostrador y sé lo que me cuesta mantener un negocio abierto. Que puedan abrir un poco más por el mediodía, pues bueno, es cuestión de plantearlo, pero también hay que ver la conciliación, los puestos de trabajo que das y lo que supone contratar a una persona más. Entonces, bueno, la realidad de cada negocio, pues hay que hablarlas. Hemos pateado y hemos entrado y hemos hablado con muchos comerciantes que nos dan claves y cosas que al final, pues pues hay que escucharlos y hay que ver cómo se encaja todo eso, porque al final unos abren a las 10, otros cierran a la 1, otros cierran a las 2 o a la 1:30. Entonces, hay que intentar escuchar bien, proponer y escuchar de verdad, porque muchas veces tengo la sensación, por lo que nos comentan muchos, estuvimos antes de acabar el año visitando los negocios, entregándoles este folleto del que hablábamos al principio, y muchos nos dan esa opinión de, sí, vienen por aquí, nos preguntan, pero luego hacen lo que les da la gana. Entonces, si durante mucho tiempo se les pregunta, pero después se hace lo que le da la gana al político de turno, pues oye, quizás cuando les propones abrir hasta las 2 o abrir o no cerrar... Abrir los domingos. Pues directamente pasan o no escuchan la propuesta porque es como, esto van a hacer lo que le da la gana y al final esto no va a funcionar y demás. Hay que sentarse con ellos y demostrarles que otra forma de hacer las cosas y de obtener beneficios es posible. Y yo creo que en esa batería de propuestas que hemos presentado y que las tienen los comercios y que hemos defendido, pero que el grupo de gobierno pues ha ido por otro lado, oye, legítimamente, porque al final tienen su propio proyecto y creen en otras formas de hacer las cosas, pero creo que con el comercio de ICO se pueden hacer maravillas, se puede unir no solo la parte del comercio del casco de ICO, sino proponíamos, y está funcionando en otros municipios, se ha hecho en La Orotava, se hizo en Güímar, para municipios cercanos o de la isla, poner un tren que recoge a la gente en un punto y lo va parando por la zona, puede hacerlo desde la Magalona, puede subir al casco, puede ir a la Centinela, puede ir a La Mancha. Eso ya se hizo hace años, ¿no? Sí, pero es recuperar ideas que funcionan y que están funcionando y que funcionaron el año pasado y que funcionaron en estas Navidades en el municipio de La Orotava, que además tiene el mismo color político que Nico de los Vinos, que es Coalición Canaria, y es una idea que les dimos el año pasado, pero que no han querido hacer y que perfectamente puede recoger a gente y va durante todas las horas recogiendo gente en todas las zonas comerciales y potencias todas las zonas comerciales que tiene Nico de los Vinos, que no solo es la del centro. Entonces... Pero son medidas que, claro, como las propone la oposición, son malas. Vamos a hacer otra cosa, o vamos a hacer los megaconciertos y Yo creo que es cuestión de escuchar, porque nuestras propuestas vienen también de la escucha con los comerciantes. Entonces, es un trabajo serio. El Consejo de Comercio, que había creado un Consejo de Comercio desde hace muchos años, no se ha convocado ni una sola vez en estos 4 años, y si se ha convocado una vez, ha sido para dar a conocer el programa que tienen previsto para la feria de turno, y poco más. Entonces, ¿dónde está la escucha verdadera a los que saben de esto y a los representantes políticos y de las asociaciones? No está. Entonces, bueno, echamos en falta ese diálogo. Javier, grandes infraestructuras, el Centro de Formación Integrada, ese gran proyecto de un centro de formación profesional con familias educativas incluso que estaban en el proyecto innovadoras, bueno, todo se ha quedado en una situación de que incluso la ficha financiera nos decía hace poco más de un año la directora general de infraestructuras educativas del gobierno de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que la ficha económica de esa construcción de ese centro de formación integrada de unos 9 millones de euros está prácticamente muerta. Que en grandes infraestructuras, y partiendo de este ejemplo que pongo del centro de formación, ¿cómo lo plantea o cómo lo va a plantear Alternativa Icodense en su programa electoral? Alternativa Icodense siempre ha planteado las cosas con la base de todo en política, que es el diálogo. El diálogo, la insistencia, la pelea y la lucha por las cosas. El gobierno actual, Francis González, lo único que ha hecho es ganarse enemigos en todas las instituciones, ganarse enemigos en el Cabildo, ganarse enemigos en el gobierno de Canarias y ganarse enemigos dentro de su propio ayuntamiento, con el personal y con los grupos que representamos la oposición. Entonces, cuando un político no es capaz de consensuar absolutamente nada más allá con su socio de gobierno, de Ciudadanos, pues lo que se consigue es que
el gobierno de Canarias quite la partida que había para construir un centro integrado de formación profesional en Ico de los Vinos, que tenía una dotación de casi 10 millones de euros para colocar a Ico de los Vinos como referente en cuanto a la educación de formación profesional. Eso se ha perdido. En estos 4 años no hemos sabido nada de eso, más allá de esa pérdida, de esa inversión. Y luego, con las grandes infraestructuras culturales, el Teatro Cine Fajardo, ¿dónde está la culminación del teatro? Falta terminar la caja escénica, todo lo que es el escenario, toda la parte alta. Eso no se ha tocado. En 4 años no ha habido ni un solo proyecto, no se ha peleado con el Cabildo, inversión en ese sentido. Vemos recientemente cómo se consigue la rehabilitación del Teatro de Fania, cómo se consigue inversión para el Teatro de la Victoria, cómo se consigue para Buenavista. Y el Teatro de Ico, nada. Han colocado recientemente las butacas porque parece que, bueno, como vienen elecciones, vamos a colocar las butacas para que se vea más bonito y decir que hemos hecho algo en el teatro, pero no han peleado ese proyecto, no se ha peleado grandes infraestructuras en cuanto a lo deportivo, no se ha peleado las viviendas sociales que llevábamos hace poco, la pelea para que en Ico de los Vinos se construya vivienda social, que se recuperen esas viviendas abandonadas en Moleiro, en la zona de Santa Bárbara, al lado del Colegio de Santa Bárbara. Llevan abandonadas allí a su suerte muchísimos años. Y todo eso se pelea con diálogo, con llamadas al Cabildo, con llamadas al Gobierno de Canarias, a los consejeros, a los presidentes. Pero no, al final tenemos un alcalde que se dedica a ir a las radios, a las televisiones o en un pleno a injuriar y calumniar al presidente del Cabildo, al Gobierno de Canarias, que si son negacionistas, que si son unos no sé cuántos, que si son los culpables de todo. Oye, en política yo creo que el diálogo es muy bonito, el consenso, la lucha, pero de verdad y de corazón, por los intereses de los icodenses, y no se ha creído en eso. Y es una pena. Nosotros, Alternativa Icodense, la receta es esa, el diálogo, el talante y la capacidad de llegar a acuerdos en beneficio de todos los icodenses y de las grandes infraestructuras que durante tantos años han quedado relegadas en un segundo lugar y al final se ha gestionado solo para el día a día, para ir cubriendo parches. Hoy en esa visita a Redondo nos decía una vecina que en su día, hace 6 años, hubo un problema con el tema del agua, del abastecimiento del agua, del depósito, que no me salía la palabra, del depósito del agua, y que el ayuntamiento le pidió de manera provisional para 15 días, nos decía ella, colocar allí el depósito de emergencia que se iba a colocar en su terreno, porque era al lado del depósito que está construido en el barrio de Redondo. A día de hoy, 6 años después, sigue de prestado en un terreno particular ese depósito y no se le ha resuelto ese problema. Entonces, aquí estamos acostumbrados, en las viviendas de Campino se puso hace un año una rampa provisional, nos dijo el concejal, porque además coincidimos en esa visita de Campino, coincidimos con el concejal de obras y nos dijo allí in situ que era algo provisional para 1 mes y medio, 2 meses. Y se lo dijimos, la provisionalidad de ustedes dura años. Y al final vemos cómo se va al día a día y los grandes proyectos, las grandes infraestructuras, las grandes obras y necesidades de este municipio quedan relegadas. Y tenemos un municipio de parches, Ico de los parches. Un paréntesis, tal vez no anecdótico, ¿no? Pero en esos 6 años de ese depósito provisional en esa propiedad de esa señora de Redondo, también incluyen los 2 años de gobierno de Moncho León, contigo como concejal también, ¿no? Y el concejal de Ciudadanos, Domingo Alonso, responsable de la empresa ¿Está en el gobierno pública, ahora otra vez? Claro, que son justamente los años que lleva, porque ese depósito, que fue el de Pino Balois y también el de Redondo, que tuvo esos problemas, al entrar después de la moción de censura, el concejal responsable de Aguas, Domingo Alonso, que sigue en el gobierno, lleva 6 años. Y oye, pues bueno, habrá que ver por qué no se cumplió o no se arregló en esos 2 años, pero tampoco se ha resuelto en estos 4 años. Te entiendo, sí. Entonces, oye, sí, aquí todos tenemos parte de responsabilidad, pero los que gobiernan ahora y los que le prometieron a esta señora que ese papel donde se le ve el acuerdo por el que cede su terreno y demás, se lo daba en 15 días, le dijo el actual alcalde antes de las elecciones, no le ha dado ese papel, tanto que era fácil, en 15 días se lo daba desde que entrara él como alcalde. Han pasado 4 años y esa señora pues sigue, espero que me perdone si me escucha porque esté contando esta anécdota, pero... No estás nombrando tampoco. No estoy nombrando, pero al final te das cuenta porque, al igual que te digo el ejemplo de Campino y de tantas otras cosas que uno patea y ve y escucha y demás, que se va a salir del paso y demás. ¿Y dónde está la planificación? Tanto que se presume de planificación, ¿dónde está? Porque no la vemos. Los vecinos y vecinas de Ico de los Vinos vemos lo que vemos, que son calles destrozadas y fiestas y fiestas y fiestas y fiestas. Y nada más. Por cierto, me llamaba hoy por la mañana una oyente
que escuchando la cuña publicitaria que estamos emitiendo en nuestra emisora en un plan de medios del propio Cabildo, del área de cooperación municipal y vivienda, sobre el plan de rehabilitación de viviendas de los 31 municipios de Tenerife, dice la cuña, plan de rehabilitación de viviendas 2022-2025, 2022, perdón, Plan Insular de Rehabilitación de Viviendas 2022, infórmate en tu ayuntamiento. Esta oyente, que es de ICOT, llamaba al Ayuntamiento de ICOT de Los Vinos, le dijeron que no sabía nada del tema, pero es que también llamaba a la oficina del Cabildo aquí en ICOT de Los Vinos y le dijeron que tampoco sabía nada del tema. Yo, le prometí que iba a hacer gestiones. Lo cierto y la realidad es que en ICOT, en el plan de rehabilitación de viviendas del año 2022, hay un presupuesto, una partida de 41.747 euros, 90% aportado por el Cabildo, 38.300 euros, y 3.379 por el Ayuntamiento de ICOT. Y me informaré, no sé si esos 41.000 euros ya están adjudicados en diferentes solicitudes que hayan hecho vecinos para rehabilitar sus viviendas, pero me informaré. Quería preguntar, no es una pregunta, es una observación que hacías ahora cuando hablabas tú de vecinos que te dicen cosas, claro. También llama mucha gente a la radio preguntando por historias relacionadas con los 15 municipios del norte. Quería preguntarte por último, Javier, sobre el escenario político de los partidos, además del tuyo, propiamente el del el del gobierno de Coalición Canaria con Ciudadanos, que no sabemos si Ciudadanos irá por su cuenta, José Domingo Alonso, o irá dentro de Coalición, no lo sabemos, no sabemos, no tenemos constancia de eso. Pero bueno, esta Alternativa Icodense y está esa fusión del Partido Socialista con Somos Icodenses, o ese acuerdo electoral con David Alonso como candidato, y el Partido Popular con la sorpresa anunciada hace algunas fechas de la candidatura a la alcaldía por parte de Cori Llanes tras abandonar Coalición Canaria y su acta como consejera del Cabildo. Bueno, ¿cómo ves ese escenario? Pues mira, a mí me motiva mucho el escenario político de ICOT, porque además el que haya tantas opciones políticas en ICOT me parece que es bueno para la calidad democrática y la participación de las personas con sus diferentes realidades y demás. Y que haya esa participación es bueno porque quiere decir que estamos en un municipio activamente en cuanto a política y a diferentes realidades y pensamientos. Y eso yo creo que enriquece, y cuando hay competencia uno como que se motiva más. Y lo que te decía antes, al final ver que el alcalde ya se está moviendo por los barrios, ver que el PP pues se está activando y ha anunciado a Coromoto Llanes como candidata a la alcaldía, que el PSOE también ha hecho sus movimientos con la fusión con Somos Icodenses y también pues empiezan a equiparse y a prepararse. Pues eso hace que también uno pues se venga un poquito más arriba y diga, oye, pues vamos a apretar y vamos a seguir defendiendo la labor y nuestra labor como partido líder en la oposición que hemos hecho durante todo este recorrido, estos 3 años y medio. Y bueno, yo veo un futuro favorable para el municipio, por lo que te decía antes. Yo creo que hay ganas de cambio y esos cambios, pues bueno, el Partido Popular se está renovando, el Partido Socialista también parece que se está renovando y yo creo que eso puede ser positivo. Yo creo que las realidades del municipio las representamos muy bien los diferentes partidos que hay y que puedan aparecer, y no sé si aparecerá alguno más o cómo lo hará también Domingo por Ciudadanos o la forma que se quiera presentar, si es que se presenta. Uh-huh. Y bueno, la gente yo creo que cada vez tiene más información de quién es quién, de qué propone cada uno, qué propone cada partido y cada candidato o candidata, y será inteligente a la hora de decidir. Y oye, lo aceptaremos como lo aceptamos en 2019, y ese resultado pues será lo que la gente en su libre albedrío y juicio pues quiera. Y a partir de ahí pues veremos el rumbo que toma ICOT de los Vinos. Yo soy optimista, mi partido, nuestros concejales, nuestros afiliados y afiliadas somos muy optimistas. Hicimos un acto en octubre que nos fue muy bien, juntamos en un restaurante de ICOT a más de 200 personas en torno a un proyecto, a una ilusión, y seguimos. Hemos inaugurado nuestra sede hace muy poquito en la calle
calle San Felipe, en pleno casco de Ico de los Vinos, y no nos para nadie. Tenemos muchísima ilusión en vender y en dar a conocer nuestro proyecto para Ico, que es fruto de esa escucha de estos casi 4 años, y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo en estos meses previos a las elecciones. Y me motiva mucho la fuerte y la fortaleza de la vida política de Ico de los Vinos, que creo que será a partir de este año pues el inicio de muchas cosas bonitas y de poder por fin vislumbrar un futuro mejor para nuestro municipio, porque creo en ello, me motiva, me ilusiona, y creo que el equipo que estamos formando ilusiona también a la mayoría y cada vez más mayoría de icodenses. Y creo que el 28 de mayo, si tengo la oportunidad y nos da la oportunidad de poder hablar contigo, como lo hicimos en 2019 y después para analizar los resultados, creo que será para celebrar el inicio del cambio que Ico necesita. Javier Sierra, tiempo habrá en las próximas fechas de seguir conversando contigo, al igual que con los otros y la otra candidata a la alcaldía, y con el propio alcalde, que es candidato para la renovación de esa alcaldía, y así será en Ico y en los otros 14 municipios de nuestro norte. Javi Sierra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Narciso. Un placer, como siempre, estar en tu radio y que nos des voz para llegar al mayor número de icodenses posible. Bueno, pues despedimos a Javier Sierra, nos vamos.